A ver, el mes pasado pesaba 70 kilos. 74.6. He ganado 4.6 kilos de músculo. ¡Qué bien! ¡Hey! Jacob aquí con un nuevo video de Boera. En este video te voy a enseñar cómo usar la balanza. Sí, yo sé, suena troll, y en gran parte lo es, pero es una manera de poder mejorar tus resultados, aprender a utilizar bien la balanza. Y lo que necesito que entiendas es que lo único que te dice la balanza es que cuánto está siendo atraído, con qué fuerza está siendo atraído al centro de la Tierra a través de la fuerza gravitacional. Entonces, pero en un determinado tiempo. Y ese es el punto importante, que es que el peso varía con respecto al tiempo. Ahora, hay muchos factores que hacen que tu peso varíe con respecto al tiempo, día a día o inclusive hora a hora, minutos a minutos. Por ejemplo, tomar mucha agua va a hacer que peses más. Tomando un galón de agua antes y después vas a hacer que peses distinto. Ahora, eso no significa que hay cambios en tu composición corporal, simplemente significa que estás pesando más, tienes más masa que está siendo atraída al centro de la Tierra. Entonces, la idea es que no te dejes llevar por cuánto estás pesando en ese momento determinado, porque hay muchos factores. Por ejemplo, el agua es el principal factor, el glucógeno, y este va acompañado de agua, pero el glucógeno también pesa por su cuenta, ¿no? Y mientras más masa muscular tengas, más glucógeno vas a tener. Otro factor importante es la materia fecal, ¿no? Si una persona come más, tiene más volumen de comida, por ejemplo, una persona vegana, no los vegetarianos, los veganos, tienen un consumo de verduras, de vegetales, de verduras bastante elevada. El volumen de comida que tienen es mucho más distinta al de una persona que tiene una dieta de alimentos procesados. Esta persona vegana o vegetariana va a tener más peso proveniente de su tracto digestivo que una persona que consume solo alimentos procesados, no alimentos rápidos. Y eso es peso en balanza solo en comida. No te está diciendo en realidad de qué está hecho ese peso perdido o ese peso ganado. Y como ejemplo, por ejemplo, si te da una diarrea de esas brutales que te dejan llorando, te vas a dar cuenta que vas a pesar 1 o 2 kilos menos de un día para otro, pero eso no significa que has perdido grasa corporal, solamente has perdido mucha agua y mucha materia fecal, sodio también un poco, que van a hacer que la balanza te diga que estás pesando menos, pero en un par de días vas a recuperar todo ese peso perdido. La suplementación con creatina va a acarrear una ganancia de peso relativamente rápida, pero no es peso proveniente de masa muscular, simplemente estás reteniendo un poco más de líquido. Por ejemplo, otro factor son los ciclos de sueño. Si te amaneces, te pegas una amanecida o duermes menos, 5 horas en vez de tus usuales 8 horas, por ejemplo, vas a ver que vas a pesar menos inmediatamente. Tus ciclos de sueño alteran la regulación del agua. Entonces, ver el día, cuánto pesas en un día en particular, es una manera obtusa, una manera equívoca de ver tu peso en general. Y entonces es ahí donde fallamos, que vemos el peso como un indicador, y sí es un indicador, pero no lo estamos utilizando a nuestro favor. La balanza simplemente es una herramienta que podemos utilizar y tenemos que aprender a utilizarla para maximizar nuestros resultados, para que sea eficiente. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la balanza de una manera más certera? Muy simple. Pésate más veces que menos veces. Y a lo que me refiero es que ya entendiendo que hay esa variabilidad tan grande de día a día e inclusive entre semanas aún más, tienes que verlo como una tendencia y no como un número en particular. Entonces, a lo que me refiero es que lo utilices viendo promedios. Entonces, lo que quieres hacer es básicamente ver una tendencia, a dónde está yendo ese peso y a dónde está bajando ese peso, si por ejemplo estás en una etapa de definición o si estás en una etapa de volumen.
Ahora, si estás en una etapa de recomposición, también es bastante importante porque vas a ver que ese peso se va a mantener quieto, porque estás ganando masa muscular y estás perdiendo grasa corporal. Al mismo tiempo, tu peso se mantiene. Entonces, ¿cómo maximizamos esta herramienta? Primero, tienes que evitar esa práctica de pesarte muy pocas veces, de manera irregular o de manera muy poco habitual, como por ejemplo una vez a la semana. Muchas veces no es suficiente para maximizar tus resultados o para reaccionar a algunos cambios, como por ejemplo incrementar tu ingesta calórica o incrementar tu cardio o disminuirlos. Entonces lo que quieres hacer es pesarte de manera habitual bajo las mismas condiciones. No con ropa, no con menos ropa, no después de haber ido al baño o antes de haber ido al baño, no después de haber comido o antes de haber comido, bajo las mismas condiciones. Y esto muchas veces se traduce a primeras horas de la mañana después de levantarte y preferiblemente después de haber ido al baño. Ver esa tendencia haciendo un promedio. Entonces haces un promedio semanal, ya sea de manera diaria, ¿no? Si por ejemplo pesas 70 un día, 70.2 otro día, 70.3, después 70 de nuevo, 70, tu promedio va a ser 70.2 o algo así. Ese promedio lo comparas a la siguiente semana y así puedes ver tu tendencia semanal. Porque recuerda que ese peso es solo una tendencia, una idea de lo que está pasando con nosotros. No nos dice si estamos ganando masa muscular, no nos dice si estamos perdiendo grasa corporal, no nos dice si está ocurriendo necesariamente ambas. Y ese es mi siguiente punto, y es que tienes que contrastar ese peso. Para darle la utilidad necesaria a ese peso, tienes que contrastarlo de otra manera. ¿Qué otras maneras puedes contrastar ese peso? Bueno, hay varias maneras. Una de ellas es tomando fotos. Y cuando hablo de fotos de progreso. Estas fotos también tienen que ser la manera más replicable posible bajo las mismas condiciones. No te recomendaría que sean selfies, sí pueden ser útiles, pero hay mucha variabilidad, va a depender qué cosas has entrenado ese día. Por ejemplo, si has entrenado pecho y brazos te vas a ver más grande, la luz va a ayudarte mucho, los ángulos, qué ángulos has utilizado, cuántos carbohidratos, tal vez ese día consumiste bastantes carbohidratos, estás más inflado. Hay muchos factores que afectan, ¿no? El efecto del selfie, ¿no? También nosotros queremos vernos lo mejor posible en esa selfie, tomamos varias, jugamos mucho con los ángulos, pero muchas veces no es replicable. Entonces la idea es que sean de manera replicable. Fotos de progresión tienen que ser replicables, como por ejemplo en el video que hice de mi recomposición, mi fase de recomposición corporal. Tomé videos lo más replicable posible. Eso te da esa idea de que están habiendo cambios físicos visibles, consistentes. Entonces la balanza, tu peso, es solo una herramienta que podemos usar a nuestro favor y tenemos que contrastarla con otras medidas, como por ejemplo las fotos. Pero también podemos utilizar otras medidas un poco más objetivas, como por ejemplo utilizar algo tan simple como una cinta métrica. Una cinta métrica, sobre todo en el área abdominal, puede decirte mucho, como por ejemplo, si estás perdiendo peso corporal, no estás perdiendo la balanza, la tendencia está hacia abajo y tu perímetro abdominal está disminuyendo, es muy probable que gran parte de eso sea grasa corporal. A comparación de, por ejemplo, que te dé una diarrea y pierdes 1 o 2 kilos de un día para otro, o que te pegues una amanecida, tomes un montón de alcohol y eso va a deshidratarte, pero no es grasa corporal, es solo agua. Pero si pierdes 2 kilos y tu medida de perímetro abdominal disminuye, gran parte de eso podemos casi estar seguros de que es grasa. Y donde brilla más es en una etapa de recomposición corporal. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede en una etapa de recomposición corporal? Bueno, estás ganando masa muscular y a la vez perdiendo grasa corporal. ¿Y qué pasa? Que el peso, la balanza, te va a decir que no está habiendo mucho cambio, en verdad. Pero si lo contrastas con estas medidas, puede ser que estés disminuyendo grasa corporal y ganando masa muscular. ¿Cómo lo haces? Bueno, tu peso se mantiene igual, pero esta medida disminuye. Es ahí donde brilla el uso de la cinta métrica en el perímetro abdominal. Pero si no usáramos esta medida,
estaríamos pensando de que no estamos logrando nada, no estamos perdiendo peso, ni estamos ganando peso, pero en verdad estás ganando masa muscular y perdiendo grasa corporal, y solo te lo puede decir esto. Hay otras maneras, obviamente, pero esta es la manera más asequible para la gran mayoría de nosotros. Otra forma de ver de manera objetiva ese peso de la balanza es, por ejemplo, comparándolo con tus resultados en el gimnasio, con tu progresión. Por ejemplo, si estás en una etapa de definición y empiezas a perder peso un poco muy rápido y a la vez estás perdiendo números en tu entrenamiento, estás volviéndote más débil en el press banca, en la sentadilla, es muy probable que estés perdiendo masa muscular. Y viceversa, si por ejemplo empiezas, bueno, hasta cierto punto, si empiezas a ganar peso y empiezas a ganar números en tus ejercicios, probablemente estés ganando masa muscular, controlando tu peso y otras medidas. Entonces, así es como puedes utilizar la balanza a tu favor. Pésate de manera rutinaria, hazlo un hábito, no es obsesivo para nada si lo haces un hábito, no requiere mucho esfuerzo pasadas las primeras 2 semanas tal vez. De ahí simplemente saltas de la cama, te pesas y registras ese peso. Te va a servir mucho de acá a muchos años si es que lo haces. A mí me hubiera gustado tener este hábito desde el comienzo en realidad, porque eso te permite ver tus resultados mucho mejor. Usa bien la balanza, hazlo un hábito rutinario, mira el promedio semanal y mira los cambios, ¿no? De una mejor manera. Entonces, eso fue todo el video. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video, házmelo saber, dale me gusta este video y nos estamos viendo en el siguiente video. Y suscríbete.